Hoy de las miocardiopatías. Vamos a hablar de la miocardiopatía dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. Entonces empezamos por la miocardiopatía dilatada, que se define como una dilatación cardíaca progresiva, donde el paciente tiene un mal funcionamiento contráctil del corazón. O sea que el paciente tiene un problema con la fase sistólica. Entonces, ¿qué ocurre? Es un corazón dilatado, pero con poca capacidad de contracción. Y se considera una patología de carácter familiar. ¿Por qué? Porque hay una historia familiar hasta en el 50% de los pacientes. Y básicamente los pacientes que tienen unas mutaciones en proteínas que se encargan de la contractibilidad del corazón. Entonces los pacientes tienen mutaciones o de la distrofina, o de la adenina, o de la titina, o de la troponina T, o de la actina, o de la cadena pesada de la beta-miosina, que son proteínas encargadas de que el corazón cumpla con su función contractil. Entonces, ¿qué pasa con estas proteínas? ¿Qué hacen? Conectan el citoesquelético con la matriz extracelular a nivel del corazón. Pero cuando hay mutaciones, entonces, ¿qué ocurre? La transmisión energética de una célula miocárdica a otra es débil. ¿Ya? Es débil. Entonces, ¿qué pasa? Que la fase de contracción, que es la sistólica, será débil. Por eso dice aquí, disfunción contráctil, que es la encargada de la sístole. No. Entonces, el corazón se va dilatando de manera progresiva. Entonces, va a ser un corazón que a largo plazo va a ser grande, con las cavidades cardíacas dilatadas, pero sin fuerza para la sístole. ¿Ya? Sin fuerza para la sístole. Hay otras enfermedades que pueden causar miocardiopatía dilatada. Entonces, ahí hay básicamente tres grupos: la miocarditis, los tóxicos y otras. Entonces, dentro del grupo de la miocarditis están las infecciones, y infecciones que puedan causar miocarditis como causa de miocardiopatía dilatada hay muchos. Están los virus, las bacterias, los parásitos, hongos, etc. ¿Sí? Ya usted escoge para el minuto. Dentro de los tóxicos hay dos que sobresalen. Primero, el alcohol. El alcohol tiene un componente químico que es el acetaldehído, y este acetaldehído es el que puede ocasionar la miocardiopatía dilatada. Hay un medicamento forma parte de los medicamentos del grupo de quimioterapia, que se llama la doxorubicina, que ese medicamento, cuando a un paciente se le da,
hay que prestarle mucha atención, porque la doxorubicina puede ser causa de miocardiopatía dilatada. Entonces los pacientes, cuando les dan doxorubicina, el oncólogo o el médico tratante tiene que estar muy pendiente de la función cardíaca de ese paciente. Y hay otras causas ya más raras. Hay una miocardiopatía dilatada periparto, que es de influjo hormonal, pero es rara. Hay una miocardiopatía dilatada por exceso de hierro en los tejidos, en una enfermedad que se llama hemocromatosis. O hay una miocardiopatía dilatada en aquellos pacientes que tienen anemia crónica y son sometidos a transfusiones con mucha frecuencia. Pero vuelvo y repito, este grupo es el menos frecuente. El primer grupo es el familiar y el segundo grupo son las miocarditis y en el grupo 3 están los tóxicos. Ya, no se preocupen de mí. Continuamos. Entonces, ¿qué ocurre? Su nombre lo dice, miocardiopatía dilatada. Le dijimos que era un corazón grande, aumentado de tamaño, pero a su vez, como tiene poca capacidad de contracción, es un corazón muy blandito, lo que se dice así popularmente como fofo. ¿Sí? ¿Ya? Fofo. ¿Usted sabe qué es fofo? ¿Sí? ¿Usted ha visto de estas personas que son supremamente obesas, que cuando caminan el tejido adiposo les salta así? ¿Sí? Ese se dice que es una persona obesa y fofa. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, fofo es esa persona obesa que los gordos, con el debido respeto, le saltan. ¿Usted ha visto la propaganda de una gelatina? ¿Usted la ha visto? Que pilla, esa gelatina es fofa. ¿Sí? Cuando usted corta ese corazón, entonces usted encuentra dilatación de todas las cavidades, ¿cierto? Y hay foquitos de fibrosis intersticial, foquitos escasos de hipertrofia muscular compensatoria, porque entonces el corazón trata de compensar esa dilatación con hipertrofia muscular en el escaso tejido sano, ¿sí? En un intento de recuperar la fuerza, pero no lo logra. Y cuando hay miocarditis, que es la segunda causa, entonces se hace una biopsia. Entonces en la biopsia se utilizan los criterios de Dallas, que básicamente son dos: que haya infiltrado de linfocitos y que haya necrosis de miocitos. Entonces, esos criterios de Dallas, que son dos, repito, el infiltrado linfocitario y la necrosis de miocitos, dicen qué tan grave el paciente está. Entonces eso se gradúa. Se dice, por ejemplo, clasificación de Dallas 1, clasificación de Dallas 2, clasificación de Dallas 3. Entre más alto sea el número, significa que hay más linfocitos y hay más miocitos. ¿Quién estará más grave? El que tiene Dallas 3, que el que tiene Dallas 2, que el que tiene Dallas 1. ¿Sí me hago entender? Ok. Más manifestaciones clínicas. El paciente, pues suele ser un paciente, digamos, joven, entre los 20 y los 50 años. Ahí está la mayoría de los pacientes. Entonces, tienen
una fase de sístole ineficaz. Entonces la contracción cardíaca será ineficaz. Entonces el paciente te va a hacer fatiga fácil, disnea fácil, y con el paso de los meses y los años te va a hacer una falla cardíaca congestiva. Y la cosa se va poniendo peor. Continuamos. Véanlo acá. Miren, quizás esta imagen está mejor. Vean la pared y vean toda la dilatación. Aquí está la pared y miren toda la dilatación. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es un corazón al que le llega mucha sangre, mucha, pero no hay contracción para expulsarlo. Entonces no hay fuerza. Entonces, ¿qué pasa con ese volumen de sangre? Permanece ahí. Ya, permanece ahí. La contracción es ineficaz. Entonces sale un poquitico de sangre, pero la mayoría no la expulsa. Eso se llama fracción de eyección. De eso debieron hablarlo seguramente en fisiología cardíaca. ¿Cuál era la fracción de eyección normal en un corazón? Cuando esto se hace, el estudio histológico, vean, miren, una miocarditis viral. Esta está más bonita, miren la pared aquí, delgada, y miren la dilatación. Entonces, estos son los criterios de Dallas. El infiltrado de linfocitos y la necrosis de los miocitos. Entre más haya, entonces se dice Dallas 3, Dallas 3. ¿Sí me entienden? Significa que el paciente está peor. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Una fracción de eyección cardíaca normal debe estar entre 50 y 65%. ¿Cierto? Los pacientes con miocardiopatía dilatada tienen una fracción de eyección cardíaca menor del 40%, menor del 40%. O sea, pueden tener 40, 35, 30. Entre menos sea la fracción de eyección, significa que la fase sistólica está más débil. ¿Sí me hago entender? Si un paciente tiene una fracción de eyección cardíaca de 40, tiene contracción anómala, débil. Pero si tiene una fracción de eyección de 30, ¿cómo estará? Estará peor. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que quiero decir. ¿Sí? Entonces, los pacientes, la mayoría, 50%, bueno, la mitad, disculpen ahí, la mitad, mueren en 2 años por falla cardíaca progresiva o por una arritmia. Si la transmisión energética de una célula a otra en el corazón es débil, ¿qué pasa cuando en su casa la luz se hace intermitente? Va y viene, va y viene. ¿Qué le va a pasar a la nevera? Se va. ¿Qué le va a pasar al equipo de sonido? Se va a quemar. ¿Sí? ¿Ya? O lo otro, supongamos, no va y viene la energía en su casa, sino que se mantiene muy bajita. Normalmente en casa, ¿cuánto funciona de voltios? 110. ¿Cierto que sí? 110. Supongamos que en su casa la fortaleza de la energía sea de 100. Baja. Entonces, ¿qué ocurre?
Usted prende el televisor y le prende. Pero si ya usted pone la licuadora, el televisor se le apaga. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque no hay la suficiente capacidad energética en su casa para que usted tenga más de 4 o 5 electrodomésticos prendidos. ¿Sí? Eso es más o menos así, de una manera coloquial, lo que le pasa a este corazón. ¿Cierto? La transmisión energética es leve, entonces el paciente en cualquier momento te hace una arritmia. Le falla la conducción eléctrica y se para. Bueno. Miren los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta. Cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva, valvulopatías. ¿Sí? ¿Y al paciente qué le van a hacer? En términos generales. Control de líquidos y sal. ¿Sí? Trasplante cardíaco. Casi todos terminan en trasplante cardíaco. Hay algunos que se logra una mejoría con una resincronización eléctrica mediante fármacos o mediante marcapasos. ¿Ya? Pero lo más normal es que sea trasplante cardíaco. Miocardiopatía. La miocardiopatía hipertrófica. Entonces, esta es lo contrario de la dilatada. En esta, el paciente tiene una hipertrofia muy severa del miocardio. ¿Sí? Entonces, va a tener problemas es con el llenado diastólico. Pilas ahí. En la miocardiopatía dilatada el problema era sistólico. En la miocardiopatía dilatada el problema es de la diástole. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un problema en la capacidad de distensión y eso le ocasiona una obstrucción al flujo de salida. ¿Ya? También está metido dentro del grupo de las enfermedades de transmisión autosómica dominante. Y también tiene que ver con mutaciones en los genes que codifican esas proteínas de unión muscular. Entonces, tenemos mutaciones en la cadena ligera de la miosina, en la proteína C, en la proteína T, en la cadena pesada de la beta-miosina y mutaciones en la actina. Entonces, ¿eso qué ocasiona? Un defecto de transferencia energética de la mitocondria al sarcómero. Pero entonces, ¿qué ocurre con ese defecto de transmisión? Es exagerado. ¿Ya? Es exagerado. ¿Perdón? ¿Qué pasa por la mitocondria? La mitocondria le manda demasiada energía al sarcómero. Y entonces el corazón se hace hipercontráctil. Tenemos la casa. Párenle bola que son ejemplos para que usted entienda cómo es la vuelta. Tenemos la casa. Las casas no funcionan
a 220, ¿cierto que no? Habíamos dicho que funcionaban a 110, pero hay aparatos que necesitan 220. Pero si usted una casa la maneja toda con voltaje 220, ¿qué le pasa a los aparatos? Se queman por sobrecarga energética. ¿Ya? Entonces, eso es lo que le está pasando a este corazón. Tiene una sobrecarga energética debido al exceso de transmisión de la energía de la mitocondria al sarcómero. Entonces el corazón, que más o menos hace así, ¿cuánto más o menos? Vamos a poner un ritmo cardíaco normal. Me lo aceptan en 80 por minuto. ¿Cierto? O sea, el corazón hace 80 veces esto en un minuto. Y llegamos a 80. ¿Qué va a pasar? En una miocardiopatía hipertrófica, el paciente se va a pasar de 100, de 120 contracciones en como una taquicardia extrema. ¿Ya? Entonces se hace hipercontráctil, está aumentado de peso, pero ¿será un corazón entonces fofo y blandito? No. Tenderá a ser un corazón sólido, ¿sí? Fuerte, físico, culturista, pero igual aumentado de tamaño. Y cuando se corta, así, de arriba hacia abajo, va adquiriendo con el paso de los meses, se va como encorvando como un plátano. ¿Cierto? Él está así recto y se va encorvando así como un plátano. Entonces por eso se llama forma de plátano, al corte interno del corazón. Entonces, ¿cómo estarán las células de ese corazón? Hipertróficas. Grandes, ¿cierto? ¿Y cómo estará el estroma del corazón? Lleno de ¿qué? Colágeno, lleno de fibrosis, mucha fibrosis. Entonces, ¿qué marcador nos sirve? ¿Qué coloración especial? Clase 1 de patología y todavía nos está persiguiendo. Y tengo todo el derecho de preguntar. Y salió de hecho, no sé si en este grupo o en el grupo de las 6, tricrómico de Mason. ¿Sí? Entonces por eso se dice que es un corazón microscópicamente azul. Porque el tricrómico de Mason colorea de azul la fibrosis. Del paciente que tendrá disnea, pero tendrá soplos de eyección sistólico, porque la fuerza de la sístola es inmensa. ¿Sí? Puede darle un infarto agudo de miocardio. ¿Qué les decía yo ayer de la muerte súbita de origen cardíaco en relación con la miocardiopatía hipertrófica? ¿De qué se mueren los pacientes deportistas cuando mueren por muerte súbita de origen cardíaco? De miocardiopatía hipertrófica. Lo tienen anotado en sus apuntes. ¿O nota Pasco? De más que sí. Vean, también tienen elevado riesgo para endocarditis. ¿Cierto? Y terminan en falla cardíaca. No vaya a pasar la historia. ¿No vaya qué? Entonces, miren estos ventrículos, cómo están de amplios. ¿De qué pasa con la luz estrechita? Cuando hace el corte transversal, mire cómo lo tenemos. Entonces aquí hay una obstrucción al flujo de salida, ¿cierto?
Entonces tenemos los miocitos hipertróficos y la coloración de tricrómico de Mason colorea azul. Entonces se sabe que ese corazón está con fibrosis, está metido en problemas. Entonces vea, de tanta hipercontractibilidad llega un momento en que hace fibrilación auricular, muerte súbita. La fracción de eyección es alta, generalmente pasa de 60, ahí dice que está entre 50 y 80, pero generalmente los pacientes con miocardiopatía hipertrófica suelen tener más de 60 de fracción de eyección. Vean los diagnósticos diferenciales: cardiopatía hipertensiva, estenosis valvular aórtica. Y miren el tratamiento. Entonces, ¿qué se da? Un beta bloqueador. ¿Para qué? Para quitarle fuerza de contracción al corazón. Por ejemplo, yo cuando estaba sentado ahí, donde ustedes están sentados ahora, cuando yo me daba la taquicardia nerviosa por un parcial, que yo sufría de taquicardia nerviosa por parcial, yo tomaba propranolol. Una hora antes del parcial yo me tomaba una tableta de propranolol, ¿cierto? Para regular. 36 mil. Es el mismo. Al mismo. Ah, bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Se daba el contrabloqueador, que es el propranolol. ¿Para qué? Para quitarle fuerza a la contracción. ¿Cierto? ¿Sí? Bueno. Ahora, también se hace la restricción de líquidos y sal, y cuando el tratamiento farmacológico no está dando un buen resultado, entonces se hace una resección quirúrgica parcial del músculo cardíaco. ¿Qué significa? Que se entra acá y entonces dice, vamos a ampliar un poquito más la cavidad, ¿cierto? Entonces ponen y quitan un poquito más de aquí así. O a veces dicen, no, vamos a quitar aquí así nomás y este lado lo dejamos, ¿sí? Eso dependerá ya de la decisión del cardiólogo. ¿Sí me hago entender? ¿Cuál es la idea? Disminuir el volumen de la zona hipertrófica para ampliar la cavidad. Vamos a la última miocardiopatía restrictiva. Su nombre lo dice, miocardiopatía restrictiva. ¿Qué significa? Que hay una restricción primaria de la capacidad de distensión del ventrículo. O sea, hay una disminución en la capacidad de distensión. Entonces, si hay una restricción en la capacidad de distensión, el problema es diastólico. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Aumenta la rigidez del miocardio. La mayoría de las miocardiopatías restrictivas son idiopáticas. O sea, no se sabe por qué dan. ¿Cierto? La minoría tienen una causa conocida. La minoría de casos. Y dentro de las causas conocidas de la miocardiopatía restrictiva, la más frecuente es la amiloidosis.
Entonces, la mayoría de casos de la miocardiopatía restrictiva son idiopáticas. Pero que cuando se conoce la causa, que es la minoría de casos, la principal causa es la amiloidosis, o sea, el exceso de la proteína amiloide en los tejidos, ¿cierto? Y hay otras causas, sarcoidosis, que es una enfermedad crónica granulomatosa, hemocromatosis, que es exceso de calcio tisular, y fibrosis endocárdica difusa, endocarditis de Leffler, que la endocarditis de Leffler es parasitaria. Miren las radiaciones, y hay una enfermedad del tejido conjuntivo y la piel que se llama esclerodermia, que también puede ocasionar miocardiopatía restrictiva. Pero vuelvo y repito, de estas enfermedades, la más frecuente es la amiloidosis. Pero normalmente no se sabe por qué da, ¿sí? Ya. Ah, que la pusiste al revés, ¿eh? Igual la primera es la primera. El corazón está como en una etapa intermedia. ¿Sí? Los ventrículos pueden ser normales o puede haber un leve aumento de los ventrículos, pero no hay dilatación de las cavidades cardíacas. No hay. Pero miren, puede haber fibrosis intersticial. Entonces ya vienen las manifestaciones clínicas. Entonces viene la distensión venosa angular, signos de Kussmaul positivo, que ya ustedes les habrán hablado de eso en semiología. Vean, los pacientes terminan haciendo hepatomegalia, edema periférico. Si se les hace una radiografía, entonces habrá como una leve hipertrofia ventricular izquierda, que no llega a ser una miocardiopatía hipertrófica, sino que hay un leve aumento del ventrículo izquierdo. Y el electrocardiograma puede o no mostrar taquicardia, pero no llega a ser una taquicardia como la de la miocardiopatía hipertrófica, así pues, sino que intermedia. Puede haber o no anomalías en el segmento ST y puede haber o no anomalías en la aorta T. Falta aquí el dato de la fracción de eyección. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me están molestando? Se ríe y todo. Y puede haber taquicardia o anomalía en el segmento ST. Entonces, vean, el ecocardiograma te va a mostrar un aumento auricular bilateral, pero nada llamativo, nada que diga, uy. Y la fracción de eyección, vea, entre 30 y 50. Está con una restricción. Vean el principal diagnóstico diferencial de la miocardiopatía restrictiva: pericarditis constrictiva. ¿Por qué? Porque la pericarditis constrictiva, ¿qué hace? Coge al corazón y lo aprieta. ¿Sí? Constrictiva, ¿qué es? Apretar. ¿Ya? Y miren, control de líquidos
y de sal. Cuando es idiopática, que es la mayoría de pacientes, no se hace más, porque no se sabe. Entonces no se hace más. El tratamiento es sintomático. Y cuando se sabe la causa, que la principal causa, ¿cuál es? La amiloidosis, exactamente. Entonces se hace el tratamiento de la patología de base. Es decir, si el paciente tiene amiloidosis, se trata la amiloidosis. Si el paciente tiene sarcoidosis, se trata la sarcoidosis. Si el paciente tiene esclerodermia, se trata la esclerodermia. ¿Ya? Para tratar de controlar la miocardiopatía restrictiva. Eso es. Está bacano. Lo que usted dice, ni está tan hipertrófico ni está tan dilatado. Ahí como en un rango limítrofe. Le hacen la biopsia y entonces, en este caso, esto es rojo Congo. Entonces, si es rojo Congo, el paciente que tiene rojo Congo, diagnóstico amiloidosis. Tiene amiloidosis. El rojo Congo, que cuando se utiliza luz polarizada se ve como verde amarillo. ¿Sí? Es con luz polarizada. Estos son unos lentes especiales para ver el amiloide. Y entonces vamos